Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de esos temas que son recurrentes, porque siempre que hablamos de cualquier problema en el país, casi en todos los casos tiene una conexión o tiene un cuello de botella: la justicia, el drama de una justicia que hasta ahora no aparece como independiente, o es lenta, o es cara, o está manipulada. Bueno, vamos a hablar a fondo hoy de cómo podemos hacer para depurar la justicia, cuál es el proceso, cuál es la situación hoy, qué cosas hay que cambiar. Y bueno, primero que nada le saludo a mi compañera, ya estamos con Estela Ruiz Díaz. Hola, Estela. Hola, Luis, muy buenas noches a la audiencia. Bueno, estamos con una de las nuevas caras de la Corte Simón, una cara joven. Estamos con el doctor Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tal, ministro? Gracias por venir. Buenas noches, señor Luis Vareiro. Buenas noches, señora Estela. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que tengo que decir, yo me sorprendí, no sabía que era tan joven el ministro, ¿verdad? Recién así en face to face se nota lo joven que, ¿verdad? Yo primero dije, pues era el secretario del ministro el que vino, ¿verdad? ¿Cuánto? Sí. ¿51 años? 52. 52 años. Sí. Más que nada, digamos, buena parte de tu carrera como... Yo sé que mucha gente te conoce como académico. Sí. ¿Okay? La verdad que hice todo el íter que tenía que hacer. Empecé cuando estaba en primer curso de la facultad como dactilógrafo. Estuve 5 años en ese cargo, que es hermoso para aprender, porque tecleas todo, es decir, audiencias, oficios, resoluciones, y como decía mi papá, la letra con sangre entra, entonces tecleando se te va quedando hasta el vocabulario. Y después fui actuario 2 años, que es en serio el mejor cargo para aprender, actuario en un juzgado de un magnífico juez, el doctor Raúl Gómez Frutos, jubilado hace muy poco tiempo. Después salí a trabajar la profesión, estuve 10 años en el ejercicio de la profesión. Un hermoso oficio el de abogado, realmente uno aprende muchísimo, ve el otro lado del mostrador, como solemos decir, la problemática del cliente que espera un resultado, la estrategia procesal, te enseña mucho para el día que seas juez, entender la psicología del abogado, entender cómo se encara un pleito que a lo mejor es un expediente, pero lo vemos de distintas formas. Y en el año 2003 me nombran juez de primera instancia en lo civil y comercial acá en Asunción, del 9º turno. Estuve en ese cargo casi 10 años, un cargo hermoso. Realmente uno es marinero y capitán de su propio bote, está solo, porque las decisiones las tomas solo, a veces consultando con algún referente jurídico, con algún profesor, con algún magistrado más antiguo, pero está solo realmente la decisión. En el año 2012 me nombran miembro del Tribunal de Apelación acá en Asunción, en la 6ª sala, cargo creado, había abierto la 6ª sala. Nosotros rompimos el celofán con 2 magníficas señoras, una ya jubilada, Olga Talavera y Mirta Osuna, queridas, muy queridas compañeras. Y ahí estuve 7 años, hasta que en el año 2019 fui nombrado ministro de la Corte, integrante de la Sala Civil, cargo que ocupo hasta ahora. Ministro, recuerdo cuando usted era candidato, charlamos en radio, usted es uno de los ministros que es más abierto, diríamos, a la prensa cuando necesitamos hablar sobre algunos temas. Su caballo de batalla, diríamos, su propuesta de campaña, por llamarlo de alguna manera, es el expediente electrónico. Y hablando con muchos abogados dicen que es un gran paso, porque en cierta forma va a combatir los 2 principales problemas que tiene el Poder Judicial, para entender toda la inseguridad jurídica: morosidad y corrupción. ¿Qué es el expediente electrónico? El expediente electrónico es el proyecto bandera, el más importante que tenemos en la Corte. Arranca como idea en el año 2008. Yo había hecho un viaje a Estados Unidos invitados por el Departamento de Justicia, recorrimos todo el sistema judicial americano, un viaje fantástico realmente, donde nos muestran desde la costa este a la costa oeste varias realidades de distintas competencias. Fuimos a penales donde se aplicaba la pena de muerte, una experiencia fuertísima. Y terminando el recorrido, recuerdo haber estado en las cortes de bancarrota que funcionaban en Miami. Y en esas cortes yo veo el expediente electrónico, no como lo tenemos ahora, realmente mucho más simple, mucho más, no quiero usar la palabra precario porque sería despectivo, pero mucho más sencillo.
Y digo, esto se puede hacer en mi país. Y vine acá con la idea. Ahí me entero que tiene que salir una ley que regule el tema de la firma electrónica, la firma digital, o sea que no era tan sencillo como aplicar la idea. Esa ley se promulga en el año 2010, en la ley 4017, pero entre el 2008 y el 2010 estuvimos trabajando en una serie de proyectos. En esto tengo que reconocer realmente el liderazgo que toma en aquel entonces cuando lanzamos la idea el doctor Antonio Fretes, que era el ministro encargado de tecnología. Ahora somos corresponsables del área de tecnología con él. Y empezamos, hablo en plural porque el Poder Judicial lo hizo, los primeros servicios digitales, que no fue el expediente electrónico, fue el pago de tasas en línea. Antes teníamos 40 o 50 cajeros, así tipo los bancos, te voy a decir, la gente formaba unas filas larguísimas, tenía que comprar unas estampillas, después se reemplazó eso por unos sistemas digitales, pero in situ, en persona. Eso reemplazamos todo por un pago en línea. Después habilitamos la mesa de entrada electrónica, ya fue un siguiente paso. Hubo mucha, más que resistencia, hubo mucho cuestionamiento y mucho temor a esos primeros pasos. El siguiente paso grande que dimos fue el oficio electrónico en el año 2014. Los jueces podían enviar ya electrónicamente sus oficios, eran respondidos de la misma forma. Y en el año 2016 damos el gran salto y digitalizamos un juzgado de primera instancia, el juzgado de 18º turno acá de Asunción, y un tribunal que era donde yo integraba, la sexta sala, y empezamos el proyecto piloto con mucha gente muy temerosa de eso, al punto tal, señora, que tuvimos 2 acciones de inconstitucionalidad planteadas por muchos abogados en 2 procesos. La Corte termina rechazando in limine esos procesos. Pero realmente mucho temor al principio. Hoy día, y ustedes pueden compulsar eso con los abogados, se considera un paso cualitativo muy importante. Tenemos el expediente electrónico instalado en más de 50 ciudades en este momento ya funcionando, y unos planes de expansión que les voy a comentar después si quieren, muy ambiciosos para el año que viene, digitalizar todo el Poder Judicial, es decir, tribunales de apelación, Corte Suprema de Justicia, que estamos ahora ya en la antesala de eso, y el gran desafío que es digitalizar la justicia de paz. Nosotros tenemos juzgado de paz desde Toropampa en Alto Paraguay hasta Paso de la Patria en Ñembucú, o sea, tenemos juzgado de paz en todo el país. Y el gran desafío va a ser ese, una infraestructura muy precaria la que tienen muchos de nuestros juzgados de paz, no todos, pero principalmente en los grandes centros urbanos, lugares muy pequeños, muy hacinados de gente, llenos de expedientes. Entonces la digitalización de eso va a pasar por un gran desafío. Pero respondiendo a su pregunta, es básicamente reemplazar los formatos papel, que implican unos costos muy superiores, dicho sea de paso, en efectivo, a tramitar en forma electrónica, por formatos digitales. Es decir, hoy día el abogado puede revisar desde su teléfono celular y puede hacer presentaciones desde su teléfono celular desde cualquier parte del mundo a expedientes donde él está registrado. Me tocó en el año 2019 estar en un congreso en Buenos Aires con gente de la cátedra que yo integro de la Universidad Nacional de Asunción, y en uno de los desayunos recuerdo que uno de los profesores, que es abogado, estaba tecleando y me dice: ve el 5.º escrito que estoy presentando. Me parecía fantástico, del año 2019 a hoy. Y tenemos hoy día más de 5 millones de actuaciones digitales ya, entre presentaciones electrónicas, resoluciones judiciales. La gran vedette del expediente electrónico es que es la cédula electrónica, que reemplaza la cédula en formato papel, que no digo que sea la única causante de los retrasos en los procesos, pero imagínense que todo lo que había que notificar había que esperar que el ujier lleve la cédula, que podía no ser en el día, podían pasar varios días, traiga la cédula, haga el acta, agrega el expediente para recién dar el paso siguiente. Nosotros previmos que cuando el juez y el actuario firmen, el sistema prepare una cédula electrónica y la dispare en forma instantánea. Quiere decir que si hoy a las 11 de la mañana un actuario firmó una resolución del juez, el sistema preparó la cédula y le envió a las bandejas de los abogados que están registrados, una bandeja interna del expediente electrónico, y a partir del momento de la recepción ya se dispara el siguiente paso procesal. Entonces los tiempos reales del proceso realmente se acortan. Y eso es algo que lo habías dicho en la presentación, Luis, además la famosa mora. Y yo quiero diferenciar siempre y ser muy claro en este concepto. Una cosa es la mora judicial, que existe, no voy a desconocer, pero que es el tiempo en exceso que tarda el juez en dictar sentencia después de vencido el plazo legal. Y otra cosa muy distinta es la duración real del proceso. Y yo creo que lo que
enerva realmente es que te digan un juicio me duró 4 años o un juicio me duró 5 años. Más que el juez tardó mucho en dictar la sentencia, porque de repente el juez puede tener 40 días hábiles para dictar una sentencia, te dicta a los 60, a los 70, pero digamos en el conteo total del expediente, esos 20 o 30 días más es Ese un no mes y es, pico. no es la mayor parte del tiempo que, entre comillas, se pierde. No. Ahora, eso para entender un poco, para la gente, digamos, que no está en este trámite todo el tiempo, esto significa que buena parte del proceso se desarrolla de manera virtual. O sea, yo no tengo que ir a llevar un expediente, traer, espero que me traigan el documento, el juez que firmó hasta que me traigan a mí su sentencia. Todo se maneja en el mundo virtual. El 100%. O sea, el juez que dictó ya llegó al abogado de a la Sí. fiscalía, al abogado de la defensa, Sí. todos recibieron en el momento en que el juez ya firmó. Salvo actuaciones muy puntuales y precisas, como por ejemplo la citación a un tercero, a un testigo, que hay que notificarle que ahí sí irá a Luquier con una cédula porque él no está conectado al expediente, o un mandamiento de desalojo, o un mandamiento de embargo que hay que diligenciar en algún lugar, digamos, que no esté conectado todavía al expediente. Salvo esos casos excepcionales, el 100% del expediente, cuando las dos partes están dentro del proceso, es electrónico. Doctor, ¿y esos expedientes que están en la corte también? Nosotros vamos a digitalizar la corte empezando por la sala penal, las 2 secretarías de la sala penal este año. Con buen viento, en diciembre tenemos planeado digitalizar la Secretaría 3 y 4 de la corte. La 3 es la Secretaría Penal de la sala penal y la 4 es la Secretaría que atiende los asuntos contenciosos administrativos, que es la sala revisora del Tribunal de Cuentas, que también vamos a digitalizar. Y en el primer cuatrimestre del año que viene, y para ser prudente, en el primer semestre del año que viene, que son tiempos institucionales cortos, porque un semestre es un cerrar y abrir de ojos, ¿verdad? Queremos digitalizar las otras salas de la Corte, o sea, la sala constitucional y la sala civil. ¿Sabe qué me dijeron, ministro, con respecto a la morosidad? Porque hablando con abogados me dicen 2 ítems, morosidad y corrupción. Ese es el grave problema de la inseguridad jurídica en Paraguay. Y me decían que si bien es cierto que la morosidad se da también por culpa de abogados chicaneros, me dicen, eso no supera 30, me dicen. 30%. 30 abogados. 30 abogados. Sí. Me dicen que la Corte no actúa contra estos abogados chicaneros porque pertenecen a estudios jurídicos muy importantes. Y que también la Corte es causante de la morosidad. Hay morosidad en todas partes, señora. Yo no te voy a negar de que existen casos que se dictan fuera del plazo. Es cierto, parte de la culpa corresponderá a los jueces y parte de la culpa corresponderá a abogados que dilatan indebidamente. El año pasado, cuando yo estuve en el Consejo de Superintendencia como presidente de la Corte, el presidente y los 2 vicepresidentes forman parte del Consejo de Superintendencia de la Corte, que es el órgano administrativo y que tiene una de las funciones esenciales, que es la función disciplinaria. Casamos muchas matrículas. Nosotros el año pasado le privamos del privilegio de ser abogados a muchos ex colegas porque justamente tenían prácticas chicaneras. Te puedo hablar de la experiencia del 2020, ahí no hubo filtro, ni siquiera sabíamos de qué estudio eran, pero en realidad ese número de 30 yo te diría que no, es muchísimo más, y el abogado muchas veces, te puedo decir yo porque estuve del otro lado del mostrador, que hay muchas veces que el abogado quiere que vaya rápido y hay otras veces que quiere que vaya lento el juicio. Claro. De hecho, en agosto del 2016, cuando tuvimos la primera gran reunión con los abogados en el salón auditorio que hoy se llama Serafina Dávalos en el Palacio de Justicia, había más de 400 abogados, todos parados en el fondo ya porque no entraban la gente, con una capacidad de 250 personas. Hablamos muy a calzón quitado de muchas cosas, y cuando yo les cuento de que el abogado iba a perder un poco el control de los tiempos, del timing del proceso, porque las cédulas iban a dispararse en forma instantánea, en forma automática, etcétera, sale un abogado al fondo que pilló el tema y me dice, pregunta y dice, ¿quiere decir que yo no voy a poder manejar más los tiempos del proceso? Porque hay veces que incluso uno, haciendo su agenda profesional o personal, dice, bueno, este juicio lo voy a dejar un poquito más porque tengo un congreso, porque tengo otro juicio en Ciudad del Este que quiero atender, lo voy a retrasar un poquito porque es una sucesión que la puedo atrasar. Va manejando un poco su agenda. Yo le dije, efectivamente, y bueno, eso no sé si me gusta, me dijo. Entonces yo le dije, ¿por qué clase de proceso queremos? Queremos un proceso donde vayamos marcando los tiempos y trabajemos en plazos razonables, ni cortos ni largos, razonables, para que terminen los conflictos o no. Y este señor me dice, y bueno, depende.
Porque hay veces que yo quiero que el juicio vaya muy rápido. Claro. Y hay veces que quiero que tarde una eternidad. Lo que pasa es que los ritmos se tienen que dar de acuerdo con la esencia del caso, no con el interés que tenga el abogado, ¿verdad? Y con una visión un poco más macro, Luis, es decir, ¿qué clase de proceso queremos para nuestro país? Nosotros tenemos códigos procesales y el código de organización judicial, que hoy tienen 30 y pico, 40 y pico años. Es decir, hay una visión procesal que yo estoy seguro que vamos a tener que pasar muchísimo para cambiarla. Y te voy a dar un botón de muestra. Cuando yo llegaba a la Corte, planteamos como iniciativa legislativa de la Corte la suspensión de una chicana, que es dejar en límites razonables las recusaciones sin límite que hoy se pueden hacer. Ustedes en la prensa habrán visto 30, 40 y más recusaciones que trancan un proceso con el simple argumento de decir, vengo y le recuso a todos. Ah, y los que tienen que resolver la recusación también los recuso. Ah, y los de la Corte también todos recusados. Pero ¿eso cómo es? Eso no es admisible. Bueno, es lo que yo dije cuando veía el sistema. Dije, hagamos una ley que, entre paréntesis, la redactamos con un gran camarista del Fuero Penal, el doctor Pedro Mayor Martínez. En una noche que estuvimos cenando en Coronel Oviedo, recuerdo perfectamente, enseñamos en la escuela judicial allá, y nos fuimos a cenar y empezamos a hablar de estos problemas y dijimos, hagamos algo. Hicimos un proyecto de ley, tiempo después yo entro a la Corte, presento eso, la Corte discute y hubo una oposición tremenda del gremio de abogados diciendo, nos están cercenando el derecho a la defensa, porque nos sacan el derecho a recusar. Yo le dije, no estamos sacando el derecho a recusar. Estamos diciendo simplemente que eso tiene que tener límites razonables. Claro. Que cuando ya se recusó 30 o 40 veces, como caso que ustedes mismos reportan a través de la prensa, tenemos que darle razonabilidad a eso. Claro. Aparte, si recusan sin causa razonable, yo creo que tiene que haber una sanción. Bueno, y de hecho, yo no puedo alegar cualquier disparate y además recusa lo que tienen que analizar la recusación, lo que estoy ganando es tiempo. Así claro. mismo. En ese contexto, ministro, le quiero preguntar, porque está como anillo al dedo este tema, quiero traer a colación el caso Camilo Soares, porque usted estuvo en ese tema y la causa prescribió, ¿verdad? Y en la resolución de la Corte estuvo dividida. La ministra Carolina Llanes y la camarista Gloria Benítez votaron por la prescripción. Pero usted votó por declarar inadmisible el recurso de casación de los encausados. Sí. Ahí, por ejemplo, tenemos un caso calentito de hace poco, un caso polémico, el caso Camilo Soares, y decía la ministra Carolina Llanes, usaba una frase, decía, voy a ver porque aquí tenía la frase exacta, decía, si en un expediente se produjo la prescripción y el juez o tribunal no declara, comete prevaricato. Decía la ministra Llanes en su y usted estuvo en la vereda enfrente, por llamarlo. Yo realmente no entré a estudiar el fondo. Declarar inadmisible es que el recurso luego no se podía plantear porque le faltaba algún elemento propio. Y en ese caso estudié otro tema, que es a ver si la resolución iba en contra de una línea jurisprudencial establecida por la Corte Suprema de Justicia. Dije, no, acá ya fue fallado en dos instancias anteriores, entonces ya no entro a estudiar el fondo del asunto. Pero yo soy sumamente respetuoso del criterio absolutamente jurídico también que tuvieron la ministra y la magistrada, que responde a una línea. Es decir, no por eso hay que satanizar el simple hecho de declarar, porque dentro de todo las prescripciones en el ámbito penal también son una garantía del ciudadano. Se hicieron para evitar las persecuciones sine die penales a los ciudadanos, pero podemos tener opiniones distintas. Justamente por eso tantas cosas en el derecho son opinables. Claro, pero allí es donde uno espera que haya lógica, sin ser nosotros personas de derecho. La casación es una figura que tiene nuestra legislación, que es convertir a la Corte en una tercera instancia, cuando nosotros no tenemos en realidad tercera instancia, ¿verdad? Pero casi es un hecho que va a terminar en la Corte, porque es como, digamos, hacer el tercer intento, ¿verdad? Si el tercer intento no tiene lógica, si el planteamiento fue exclusivamente para demorar un resultado final, o sea, para que sea una sentencia firme y ejecutoriada, y ese tiempo suponía la extinción de la causa, hay una intencionalidad, provocar la extinción. Entonces el sentido común me dice que no se debería haber aceptado nunca la casación. En realidad, Luis, la inmensa mayoría de casos
de casación se rechazan. O sea, si sacamos una estadística de las casaciones, van a ver que es residual el número de casaciones que se admiten, porque justamente pasa lo que vos decís, bueno, perdido por perdido sigo planteando, claro, y me queda la casación, y después me iré si puedo a la Haya también a seguir litigando. Una suerte de disparo al azar, a ver si le pego. Correcto, pero realmente las casaciones, y en este caso ni siquiera se estudió realmente la prescripción. Se le dio nomás mucho foco y mucha atención a este caso porque era un caso seguramente mediatizado, un caso polémico y político. Y un caso, sí, que involucraba a una persona que estaba política, pero la resolución fue enteramente jurídica. O sea, acá yo leí los fallos y entendí los argumentos de unos y de otros. Totalmente. O sea, entiendo que fue una diferencia de criterio jurídico, ¿no? Pero lo que no quiero dejar, o lo que quiero dejar en claro y no quiero dejar, digamos, en la duda, es que las casaciones normalmente, no te digo que por eso siempre se van a rechazar, pero salvo casos raros, casos contados, no se hacen lugar a las casaciones, se rechazan en su gran mayoría. No hay una tercera instancia, no hay un tercer tribunal que juzgue. No, y son para casos realmente muy excepcionales. Ahora, no quería dejar de mencionar, volver otra vez al tema del expediente electrónico, porque me parece demasiado importante. ¿Qué porcentaje hoy de todos los trámites que se hacen en el Poder Judicial están digitalizados hoy? Tenemos, como te dije, 50 ciudades en primera instancia. Tribunal de Apelación digitalizado tenemos solamente 3 acá en Asunción. Ahora nuestra gran campaña va a ser, entre paréntesis, una en el Chaco ya. Puerto Casado tiene expediente electrónico. Y lo hicimos en junio de este año como una especie de fecha simbólica por el aniversario de la Paz del Chaco. Nuestro gran desafío ahora va a ser digitalizar algunas ciudades importantes que nos quedan, que ya no son de cabecera departamental de la región oriental. Caso Fernando de la Mora, Capiatá, Lambaré. Pero digamos del 100 del Poder Judicial, ¿qué porcentaje hoy te diría tenemos? Aproximadamente un 25, 30%. Porque falta Cámara de todo el país, falta Corte, falta Tribunal de Cuentas, que lo estamos haciendo ahora, y faltan algunos juzgados, y por supuesto toda la justicia de paz, que muchas veces no la visualizamos como parte de la... pero que es realmente la primera línea de defensa, y donde va el gran volumen de casos. El día a día. ¿Cuántos años estima que llevaría? Sí, el 100%. Acá me están hablando. Sí, ya sé, tengo que hacer pausa. Voy a hacer una brevísima pausa, ya volvemos. Bueno, estamos con el ministro de la Corte, el doctor Alberto Martínez Simón, y fuera de micrófono me decía que para el 2023... podemos tener 100% de digitalización, o sea, digamos, todos los procesos, digamos, digitalizados. Sería el anhelo, Luis. Yo creo que en las ciudades que tenemos primera instancia y Cámara, sí. Me arriesgaría a decirte sí. También te comentaba durante el corte que la gran catalizadora de la expansión del expediente electrónico fue la pandemia, o sea, la tragedia que nos sucedió a nivel mundial. La usamos en el sentido de que era el elemento que nos permitió implementar muchas innovaciones, realmente muchas innovaciones. Los abogados parece que somos muy conservadores, muy casados con las formas y las solemnidades. Antes prohibíamos el uso del teléfono celular en las secretarías en formato papel, y a partir de la pandemia exigimos que los actuarios y oficiales de secretaría envíen las fotografías de las providencias que se firmaban en papel todavía a los abogados para que no vinieran. Pero fue la gran catalizadora, porque en el 2019, al terminar el 2019 y al hacer la proyección para el 2020, teníamos pensado digitalizar 5 ciudades y digitalizamos más de 30. Todo el departamento Alto Paraná, las 9 ciudades del departamento Alto Paraná, todas las cabeceras departamentales de la región oriental. Y fuimos avanzando en un ritmo muy rápido en el 2020, y en el 2021 seguimos ese ritmo, estamos en más de 50 ciudades. Y yendo a tu pregunta, sí, seguimos este ritmo. Yo creo que entre el 2023 y 2024, salvo los juzgados de paz muy, muy lejanos que tendríamos que ver, también, por ejemplo, si justifica en Toropampa tener el expediente electrónico cuando la comunidad a lo mejor no tiene un acceso a internet, pero en el resto de las ciudades sí. Pero para cerrar nomás y entender, digamos, qué tan importante puede ser esto. Me contaba, por ejemplo, un abogado, uno de los grandes negocios, me dice, es siempre el que acomoda la pila. Es decir, en los expedientes. Entonces, el expediente que está al final te pongo arriba y resulta que te van a atender primero. Esto supone que una inteligencia artificial va ordenando en la medida que entren, y nadie puede cambiarte el orden. Nadie puede cambiarte el orden, nadie puede hacer desaparecer el expediente, nadie puede hacer desaparecer una hoja del expediente, nadie puede alterar el cargo
el sello de cargo, el famoso sello de cargo en el cual era la goma, el sello de goma que se ponía y se llenaba a mano, que muchas veces decían, no se presentó, sí se presentó, lo que pasa es que pusieron otra hora, etcétera. Ahora el sello de cargo es electrónico. El sistema le da un orden de entrada y le da una hora, un minuto y un segundo. Y está abierto 24 horas al día. O sea, en este momento, a haber abogados que están presentando escritos en el expediente electrónico, se consigna la hora de este segundo y se consigna por defecto las 7:00 de mañana en el cargo. Aparecen los dos momentos. Y todo lo que se haga ahí, si alguien toca, es auditable. O sea, esta, como le digo, es un proyecto muy ambicioso, porque es un proyecto, ustedes lo mencionaron, que combate la corrupción. Y la pequeña corruptela, eso de poner el expediente arriba, perder el expediente, que se desaparezca la foja. Y transparenta todo. Porque si hoy tenés un juicio, vos te vas a guiar por lo que te cuentan que está pasando. Sin embargo, nosotros en la Corte habilitamos lo que se llama el usuario parte, es decir, la persona, no el abogado, la persona. El ciudadano que está litigando puede ir un día al Poder Judicial, inscribirse en su juicio como usuario y desde su teléfono controlar qué hace su abogado, qué hace el juez, qué hace la contraparte. Entonces, apostamos nosotros a que la ciudadanía nos controle, que le controle a su abogado, que controle al fiscal, que controle todo. Si nosotros no tenemos nada que ocultar, la idea es que se vea todo. Y tenemos, si no recuerdo mal el número, alrededor de 1000 y pico con ciudadanos que están litigando, que ya se fueron al Poder Judicial, que tienen su usuario parte y que controlan, no los abogados, los ciudadanos, cuyos nombres aparecen en la carátula, un desalojo, el demandado o el actor pueden ir y pueden revisar personalmente sus expedientes. Ministro, ¿qué opina de los cuestionamientos? Hoy fue el acto de asunción de Víctor Ríos a la Corte Suprema de Justicia, se integra a la Sala Constitucional. ¿Y qué opina de los que le cuestionan por uno que tuvo ventajas, diríamos, por ser senador, es el órgano que elige, que designa a un ministro de Corte, hubo un acuerdo político, como en todos los otros ministros, pero sobre todo el cuestionamiento más duro que tuvo fue la politización, la partidización de la justicia, que es un poco el proceso que se estuvo preservando hasta hoy. Sin embargo, hoy va un representante directo de la clase política a la Corte. Usted como ministro de Corte, ¿qué opina de ese vínculo político que tiene Víctor Ríos? Yo creo que antes de emitir una opinión, en este momento deberíamos todos esperar un tiempo prudencial, verlo trabajar al ministro Ríos y dentro de N meses o N años decir si fue influenciable políticamente o no fue influenciable políticamente. Hay que darle tiempo a las personas a que hagan. Él es cierto, tiene una extracción político-partidaria fuerte, fue representante de un partido político en el Senado, antes en diputado. Yo ahí lo conocí, justamente trabajamos en una comisión de reforma judicial. Puedo dar fe que es una persona con la cual se puede hablar perfectamente, se puede discutir, intercambiar ideas, coincidir o no coincidir, porque trabajé con el ministro Ríos, pero sin ningún problema en aquel entonces. Pero antes de decir, ¿va a venir con influencia política o no? Vamos a darle tiempo que trabaje. Vamos a poner en funciones, que asuman los expedientes, porque una persona puede tener perfectamente un cambio de chip cuando ingresa a la magistratura y no seguir teniendo el mismo chip de siempre. Me pasó a mí. Yo fui abogado 10 años y cuando uno entra a la magistratura, cambia el chip y dice, bueno, ahora ya, si bien sé cómo piensa el abogado, yo ya no soy abogado en el ejercicio de la profesión. Tengo el título, pero soy juez. Cuando vuelva a salir de la magistratura alguna vez, y si voy a trabajar en la profesión, voy a dejar de ser juez y de pensar como juez y voy a jugar con camiseta, es decir, voy a defender intereses y me voy a litigar a un proceso con la obligación de tratar de ganar el caso. Entonces, dejémosle trabajar al doctor Ríos. Nosotros tenemos la más alta convicción y la más firme esperanza, y de hecho le vamos a ayudar a él en todo lo que haga falta, de que va a ser un buen ministro de Corte. Y queremos que todos como sociedad esperemos a ver cómo se desenvuelve y después de un tiempo prudencial decir si fue influenciable, no fue influenciable. Vamos a jugarle por los actos, no por las proyecciones. Muchas veces satanizamos antes. Claro, pero la esencia, el origen pues lo que se cuestiona. Te digo lo mismo, o sea, la persona que entra del
de la calle, como solemos decir, o del pasillo, como solemos decir, podemos decir, tienen una tendencia marcadamente en favor de los abogados. Y no, cambian de chip y entran a trabajar. El doctor Jiménez Rolón era un abogado reconocidísimo en el área, civil y comercial justamente, y entra a trabajar y él se pone la toga y es juez hoy día. Entonces, vamos a dejarle trabajar al doctor Ríos y vamos a analizar su gestión después de un tiempo y vamos a decir si fue influenciable o no fue influenciable. ¿Cuál es el nivel de presión política que hay, ministro? O sea, ¿cuántas veces te llamaron? No te voy a pedir nombre, pero ¿es así tan grosero como uno supone que llamen por teléfono senadores, diputados, autoridades políticas? Vamos a suponer que la Cámara vamos a suponer que la Cámara está apagada y te voy a contestar así directamente. Yo entré de juez en el año 2003. Hasta este momento, minuto reloj, nunca me llamaron a pedir un sentido de sentencia. Jamás. Ni en primera instancia, ni en el Tribunal de Apelación, ni en la Corte Suprema de Justicia. Y te voy a dar un dato, Luis, que me parece pero extraordinariamente revelador. En junio del año pasado, el año 2020, sacamos aquella famosa sentencia de la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos. Y pasó muy desapercibido un hecho que yo creo que marca el perfil de la Corte. El día antes de la sentencia, que fue un jueves, víspera de feriado, creo que fue 11 de junio, el viernes 12 era feriado, el miércoles se presentaron 29 diputados a tomar intervención y a recusarnos. Nosotros sacamos una resolución y dijimos, le rechazamos la intervención, rechazamos la recusación y acto seguido dictamos sentencia. Yo te pregunto, ahora cambiamos de rol. ¿Un juez sometido hubiera hecho eso? O sea, hubiéramos dicho, me es mucho más cómodo darle intervención, separarme, que otro resuelva mi recusación dentro de N meses o años y después dentro de N meses o años ver si me quedo o no me quedo para fallar el caso, no sé, en el 2030. Claro, ahí es donde entra justamente lo que decía Estela, ¿verdad? Que el caso de Víctor Ríos, pero como también explicaba, hasta que no esté en la situación, claro, no podemos juzgarle, ¿verdad? Porque hoy suponemos que tiene más vínculo con esos diputados o senadores que eventualmente pueden hacer un pedido como ese, porque bueno, formó parte del cuerpo. Es uno de los nuestros. Fue uno de ellos. Ahora, ¿será que él cortará el cordón umbilical y a partir de ahora será solamente el ministro Ríos? Démosle la oportunidad. Claro, lo vamos a ver. Por sus fallos los conoceréis. Por sus fallos los conocemos. A los pingos los conocemos en la pista, mismo, ¿verdad? Hablando de Víctor Ríos, y ese es un tema recurrente de polémica, ministro, la inamovilidad de la Corte Suprema de Justicia. Víctor Ríos dijo al jurar que él se quedaría 5 años y que a los 5 años él, si quiere continuar en la Corte, va a volver a concursar. Jenny, vos tenés el documento que envié y la Sala Constitucional de la Corte dice, hizo lugar a la acción y resolvió que los ministros Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes y Eugenio Jiménez Rolón son inamovibles hasta los 75 años. Yo siempre cuestiono esta decisión de la Corte porque es como coronarse a sí mismo. No es una decisión de la sociedad que determinó que los jueces de la Corte Suprema sean inamovibles. Hay siempre un debate. Claro, ¿eso es porque como jueces ya eran inamovibles o como ministros de Corte se concluye que son inamovibles? No, te comento. Este creo que es el caso, si no me equivoco, número 16 o 17, sí, que se falla en idéntico sentido. Y no significan 16 o 17 casos, y significan muchas más personas, porque hubo casos donde más de un ministro, como en el caso de ahora, que lo hicimos con la doctora Carolina Llanes y con el doctor Jiménez Rolón, pidieron la inamovilidad. Y sobre el punto de que la sociedad no lo hizo, yo estoy absolutamente en desacuerdo. La Constituyente lo hizo. Nosotros tenemos 2 artículos, y voy a tratar de ser así lo más que cortito posible. No. Para mí que son muy claros. El 252, que se aplica a todos los magistrados, desde juez de paz a camarista, y el 261, que se aplica solo a la Corte. Y en esos fallos, que después les pido que por favor lean, porque yo creo que está muy bien explicado ahí, se menciona muy claramente que el 261 es el que se le aplica a los ministros de Corte. Te repito, no por primera vez, creo que el fallo, para ser conservadores, 15 o 16, y otros tantos, 4 o 5, de la justicia electoral. La justicia electoral
A la justicia electoral se le aplica por analogía el 261 y ya hay una línea jurisprudencial absolutamente pacífica que dice que los ministros de Corte y también los de la justicia electoral se quedan desde que son electos hasta los 75, no si fueron o no fueron magistrados antes, porque tenía el caso del doctor Jiménez Rolón, que no fue, claro. La doctora Carolina Llanes fue hace muchos años, después salió a la profesión, ahora volvió como ministra, sino desde el momento de la designación. Por eso cuando se discutió el tema y me preguntaron en la Cámara de Senadores, yo le dije sí, yo me voy a quedar hasta los 75 años y muy respetuosamente les digo, atiendan bien a quién van a nombrar porque el que venga se va a quedar hasta los 75 años. O sea, hay que poner una persona que esté ahí dirimiendo los conflictos y abstraída de toda cuestión política, de toda coyuntura política, que es justamente lo que se busca. Si lo miramos de otra óptica, no es que uno se autocorona o la Corte te corona hasta los 75 años, sino que te dice, vas a ser el árbitro y no importa que haya cambio de gobierno, no importa quién esté en el Congreso, vos te vas a quedar acá, salvo que te echen por juicio político o te mueras. O sea, con esas dos variables puedes salir, o renuncie, por supuesto, pero con esas dos variables puedes salir. Todas las grandes democracias tienen este sistema. Claro, no solamente hasta los 75, lo que hasta el vitaliciado. Lo que hace ruido, a ver, personalmente yo estoy de acuerdo, a mí me parece lógico que los ministros tengan que quedar hasta los 75 años y no tengan que otra vez someterse a juicio cada 5 años, porque eso sería seguir atado políticamente, que es lo que queremos, la desconexión política. Pero otra cosa es lo que diga la Constitución, que acá, obviamente, quien tiene que interpretar es la Sala Constitucional de la Corte. El detalle nomás es que, digamos, quienes tienen que analizar y dictar sentencia son beneficiarios de esa sentencia. Claro, doctor, porque si fuese tan claro, no tendrían sentido las acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué plantean la acción si estuviese tan claro, doctor? Te comento, la acción de inconstitucionalidad se plantea contra un artículo de la ley de la Corte. La ley de la Corte, la ley 609/95, tiene un artículo que menciona al 252 erróneamente. Entonces, la acción de inconstitucionalidad va dirigida contra ese artículo, históricamente se hizo en todos los casos, y se dijo puntualmente ese artículo es inconstitucional porque nos está limitando a 5 años, cuando realmente la Constitución dice hasta los 75 o remoción por juicio político o muerte. Entonces, cuando se plantean estas acciones, la más antigua creo que es el año 99 o 2000, que fueron las primeras, se falló siempre en el mismo sentido. Y un dato interesante, en la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Bonifacio Ríos Ábalos, se hace mención al tema de la inamovilidad y el tema de la independencia del Poder Judicial. O sea, no es una cuestión menor, y si no recuerdo mal, el doctor Fretes en su voto cita las partes correspondientes de esa sentencia donde se hace alusión a lo que señalaba, a la independencia del Poder Judicial y a lo importante que es que un país que se proyecte, independientemente de los nombres, que estemos hoy y que venga otra gente mañana, vamos a tener un Poder Judicial estable cuando la cabeza no esté sometida a los vaivenes políticos. Blindarle a la Corte, sacarle si es que se portan mal, con una mayoría parlamentaria cualificada. Claro. No, lo que pasa es que son, en tu caso, 25 años. 23. Bueno, está. 2 años más, 2 años menos. Tengo que hacer la pausa. Ya volvemos. Bueno, nos quedan 10 minutos, ministro, y te quiero preguntar algo que mucha gente hace rato me estaba insistiendo. Los registros públicos, ¿cómo van a solucionar ese despelote? Porque el sistema informático, según lo que dice la directora, fue la Corte la que hizo llamó a la licitación para el cambio del sistema y el sistema no funciona. No funciona el sistema y se pudrió todo. No, el sistema informático fue, digamos, la gota que rebasó el vaso. No fue la causa del problema. Hubo ahí realmente una serie de cuestiones que el otro día en plenaria, no recuerdo si fue en plenaria o en una comunicación que tuvimos, la directora explicó muy claramente. Se fueron sumando hechos, la huelga del 2019 que tuvo un atraso importante, el registro se plegó totalmente a esa huelga, hubo un retraso ahí, después nos vino la pandemia, nosotros tuvimos, si no recuerdo mal el número, sobre 450 funcionarios del registro, 220 contagiados. El registro realmente tuvo un impacto muy fuerte la pandemia en cuanto a la productividad del registro. Y hay un hecho que no es menor, o sea, esa es
la curva por la cual llegamos a este punto que tuvimos que cerrar 10 días la mesa de entradas para poner al día. Hoy, según los informes que nos pasó la señora Lourdes González, se regularizó eso al 30 de septiembre, es decir, todo lo que entró desde enero a septiembre salió ahora con este plan de impacto que tuvimos. Reforzamos con 40, si no recuerdo mal, 40 funcionarios del registro automotor. Y le dimos también una cantidad de apoyo que necesitaba el registro. Pero nosotros tenemos un problema más de fondo, que justamente estamos trabajando en soluciones de mayor envergadura, que pasa, por ejemplo, en pensar si es que no tendríamos que cambiar la capacidad de la maquinaria. El registro fue concebido en un momento con una capacidad de absorción y de respuesta, y los negocios crecieron exponencialmente. Tenemos que ver si la cantidad de funcionarios hoy día sigue siendo apropiada para la cantidad de personas que están manejando el registro. Tenemos que ver si no tendríamos que digitalizar, y de hecho estamos trabajando en esa idea, ciertos servicios que se siguen haciendo en papel, como por ejemplo los certificados de condiciones de dominio, que forman un volumen impresionante de trabajo y que es papeleo, que tiene que pasar por las oficinas y hacerlo en forma digital, de modo tal que el escribano entre, case el dato y lo saque inmediatamente a través de la impresión que él mismo haga. Se está empezando a hablar sobre la posibilidad, eso hay que ver porque es un tema bastante más profundo, de habilitar doble turno, es decir, tener de 7 a 1 y de 1 a 7 de la tarde, como en otros países funciona. Es decir, hay muchas cuestiones que tenemos que ver, porque no es tan fácil como personalizar, es Lourdes González la culpable y si le sacan se va a solucionar todo. La cuestión es mucho más profunda. Y nosotros nos percatamos de eso porque vemos cómo trabaja esa señora, vemos cómo trabaja su equipo, realmente están ahí poniendo el hombro permanentemente, y a pesar de ahí seguíamos rengueando, y ahora creo que con esta medida que tomamos de cerrar la mesa de entrada durante 10 días, tanto para escrituras como para oficios, salvo cuestiones muy puntuales que no tenían que ver con escrituras públicas que se iban a hacer después, solucionamos. Y lo hizo en el reporte el otro día la señora Lourdes González cuando me dijo, del registro no inmobiliario la pendencia es 0, o sea, se sacaron de 300 y pico mil documentos todos, y de 248.000, si no recuerdo mal, quedan pendientes 4.000 y pico que se iban a sacar entre, hoy es miércoles, sí. Entre ayer, hoy y mañana. Se iban a sacar eso, claro, porque ayer fue la plenaria, martes, miércoles y jueves se iban a liquidar esos 4.000 y pico documentos, y estaríamos realmente cerrando el mes de septiembre, y otra vez todo lo que entró en octubre ya estaba siendo distribuido en las distintas secciones. Estamos haciendo el seguimiento de cuántos documentos están entrando por día. Ayer entraron 8.849 documentos, hoy entraron 8.600 y pico, o sea, un volumen gigantesco. Creo que el promedio está alrededor de 4.000, 3.500, 4.000. Está entrando el doble, seguramente por el parate, que durante 10 días hábiles no hubo momento. Ahora tenemos un pico de producción, pero después esperamos que los próximos días vaya tomando su ritmo normal. Incluso en la página web del Poder Judicial publicamos unas fotografías de esta mañana, en donde ya no hay cola, ya no hay aglomeración en las mesas de recepción, ahí en el registro. Si le estamos haciendo un seguimiento, digamos, día a día, minuto a minuto al registro, porque queremos que eso funcione bien. Somos plenamente conscientes del impacto que eso tiene en la economía, en el movimiento económico del país, y hay que reconocer también que es el gran servicio que brinda la Corte y por el cual constituye también la fuente principal, si no única, de nuestra fuente 30. Nosotros tenemos fuente 30 exclusivamente por tasas judiciales. Las tasas judiciales es más o menos un 20% de nuestro presupuesto, y el 80 o más por ciento de esas tasas judiciales son tasas registrales, no por juicios, por registro. Ministro, entonces realmente el movimiento, las cuentas que pagamos, vienen del buen funcionamiento del registro. ¿Cómo se combate la corrupción de los jueces? Porque uno habla con los abogados y te dicen, no, siguen mandando los partners, siguen ganando los casos, y creo que el caso González Daer nos muestra el mapa de la corrupción, de cómo se opera, diríamos, ¿verdad? O sea, no son los abogados más inteligentes ni que tengan los mejores casos estudiados los que ganan, sino finalmente el que tiene el teléfono del juez y el que tiene la plata para pagar la sentencia. ¿Cómo combaten ustedes de la Corte Suprema eso? Porque hay un tarifario y la gente de clase media y la clase pobre está frita en el Poder Judicial.
Bueno, en primer lugar, con respecto a tu última afirmación de que está frita, yo disiento respetuosamente con usted. Yo creo que hay gente de cualquier clase que gana cuando tiene razón. Y la corrupción se combate con medidas efectivas, lo que estábamos hablando hace un rato, poner el expediente acá, en el teléfono celular de cada uno, haciendo denuncias, aunque sean informales, contando el caso de corrupción. Desde la Corte Suprema de Justicia, nosotros un tiempo a esta parte no confirmamos a magistrados que no hayan honrado la toga. Y en eso fuimos muy claros. Yo te pido que consultes con tus fuentes, que te van a decir casos puntuales y concretos de magistrados. No digo que todo lo que no confirmamos haya sido por eso, hubo por otros motivos, pero tomamos muy en cuenta la buena o mala fama de los magistrados para su confirmación. Sacamos del sistema a las personas que creemos que no tienen que seguir en el sistema porque no honraron la toga, no se comportaron como se tenían que comportar. Otra forma eficaz de combatir la corrupción, te decía, es haciendo públicos los actos. Nosotros tratamos de transparentar todo. Hay cuestiones que no porque no querramos, sino porque se hace materialmente imposible llegar, por ejemplo, a todas las actuaciones digitalizadas, pero hace un tiempo cuando diagramábamos todavía el expediente electrónico, nos decían, la corrupción es como las cucarachas, cuando aparece la luz se esconden. Entonces, es lo que justamente queremos hacer con el expediente electrónico. Y un tema que me parece sumamente importante, y voy a tratar de ser lo más claro posible para que no me malentiendan. Yo no niego la existencia de mora y no niego la existencia de corrupción en el Poder Judicial, pero creo que la sensación es más alta que la realidad. La gran mayoría de los jueces son honestos y la inmensa mayoría de los jueces tienen el despacho al día. Me consta un dato que parece baladí, pero que a mí me fue muy significativo. Yo cuando era miembro del Tribunal de Apelación era vicepresidente de la Asociación de Jueces. Y cuando el presidente estaba de viaje, yo tenía que firmar los cheques de préstamos que hacían nuestros consocios. Me llamaba la atención la enorme cantidad de cheques que se firmaban en época de inicio de clases, en época que había que pagar el IRP, el impuesto a la renta personal. Y decía, si todos son tan corruptos, ¿por qué piden préstamos de 6 millones, de 8 millones, de 4 millones? Es decir, te tendría que sobrar el dinero. Y realmente la incidencia de préstamos era muy alta. Parece un dato baladí, pero no es, porque te refleja un poco que los jueces viven de su sueldo, que los jueces viven un poco al día, que no les sobra, que le da para llevar una vida digna, pero que no les sobra. Por eso te decía, señora Estela, realmente yo no desconozco de que tiene que haber y hay magistrados que no honran la toga, hay magistrados que no tienen al día su despacho, pero de verdad son la inmensa minoría. La gran mayoría está al día en su despacho. Incluso nosotros ahora los informes que le pedimos a los jueces publicamos en la página web del Poder Judicial. Eso que mostraste hace un rato está publicado en la página web del Poder Judicial. Vos podés entrar esta noche y leer toda la sentencia, todo lo que se dijo en esos votos, y los informes que hacen los jueces también. ¿Qué deben todavía para dictar sentencia? Está todo en links que nosotros ponemos, de modo tal a que los propios abogados puedan entrar a ver el informe de los jueces, si están en mora, si no están en mora, si su caso ya se resolvió, si no se resolvió, etc. Pero para cerrar la idea, yo creo que es más alta esa sensación de morosidad, esa sensación de corrupción, que la realidad. No desconozco que hay, pero es más alta de lo que existe. Y la gran mayoría de los jueces quiere hacer bien su trabajo, la gran mayoría de los jueces viven de su sueldo. Se nos fue el tiempo, che. Sí. Nos quedamos con un montón de temas, pero bueno, por lo menos para tener una primera charla así en televisión. Otro día, te vamos a volver a invitar, ministro. El caso más difícil que tuvo desde que asumió hace 2 años y medio. Jurídicamente muchos, pero probablemente por la trascendencia, el tema de las declaraciones juradas, no difícil en el sentido de que tenía claro lo que tenía que hacer, sino también uno tiene que pensar en todas las consecuencias que eso va a traer, porque independientemente de que corresponda o no corresponda. Me pusieron la musiquita para decirme, te vamos a cortar. Gracias, ministro. Gracias. A ustedes por la invitación, realmente. Gracias, que tengan un feliz resto de jornada.